Bueno, en este video vamos a estudiar las razones trigonométricas y vean que por acá ya les tengo un triángulo que es justamente el triángulo con el que aprendimos el teorema de Pitágoras cuando lo llegamos a aprender y les puse exactamente las mismas letras, o sea, los parámetros que utilizamos en la fórmula precisamente del teorema de Pitágoras. Y bueno, y es que el teorema de Pitágoras nos ayudaba a hacer una relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y es importante que recordemos quiénes eran los catetos y quién era la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, bueno, por acá, en el triángulo que yo les tengo aquí, los lados que forman el ángulo de 90 grados corresponden a los catetos. Y el lado más largo de el triángulo, que es el que está enfrente al ángulo de 90 grados, es el que vamos a llamar hipotenusa. Ese hecho de estar al frente es como cuando nosotros decimos que es opuesto al ángulo de 90 grados en este caso. Y bueno, de una vez les adelanté qué es el seno, qué es el coseno y qué es la tangente en su concepto. Porque bueno, estas son las razones trigonométricas principales, pero las razones trigonométricas lo que nos van a permitir es hacer una relación entre los lados de un triángulo rectángulo y los ángulos de ese mismo triángulo rectángulo. Entonces, bueno, ninguna de las tres va a tener ningún sentido si no se hace en función de alguno de los ángulos. Sin embargo, lo que hice acá fue escribirles la definición. Entonces, bueno, podemos ver que el seno es la relación, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno va a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente va a ser la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y bueno, ahí vean que mencioné dos conceptos importantes, que es cateto adyacente y cateto opuesto. La hipotenusa pues es muy importante, sin embargo ya sabemos quién es y ya la ubicamos en el triángulo. Ahora veamos a qué se refiere el cateto opuesto y a qué se refiere el cateto adyacente y cómo utilizarlos. Si nosotros nos fijamos en el ángulo alfa y vamos a hacer el estudio, ya sea seno, coseno de tangente con el ángulo alfa, entonces necesitamos ubicar quién es el cateto opuesto a alfa, quién es el cateto adyacente. Opuesto dijimos que significa algo muy similar que estar al frente, es ser opuesto. Entonces, en este caso vean que el cateto que está opuesto a alfa, que está al frente de alfa, es A. Entonces el cateto opuesto a alfa va a ser A. Por el contrario, el cateto adyacente, la palabra adyacente significa como estar a la par. Entonces el cateto que en este caso está a la par de alfa, o sea, que es adyacente a alfa, va a ser el cateto B. Vean que el cateto adyacente es uno de los lados que forma ese ángulo, que en este caso forma el ángulo alfa. Y bueno, pues la hipotenusa ya vimos cómo reconocerla y no se nos va a confundir. Y ahora es importante que nos aprendamos de memoria qué es seno, qué es coseno y qué es tangente. Por eso fue que yo les puse acá mismo las definiciones. Sin embargo, voy a escribirles una palabra, que es una palabra pues bastante curiosa, bastante diferente y pegajosa, que nos va a ayudar a aprendernos de memoria el significado de cada una de las razones trigonométricas. Y ella es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Vean qué interesante como lo estoy escribiendo. Lleva dos H's intercaladas. Entonces, bueno, ya cuando la vimos, ya nos la aprendimos y es mucho más fácil memorizar esta palabra, SOHCAHTOA, y tenerla que escribir por todo lado, que pues aprendernos todas las definiciones que habíamos visto anteriormente. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Bueno, la S es de seno. ¿Qué es el seno? La relación, la razón que se forma entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La C es de coseno. Entonces, el coseno va a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
Y por último, la T es de tangente. La tangente va a ser la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y bueno, ya teniendo por ahí la palabra SOHCAHTOA, ya la podemos utilizar siempre que lo necesitemos y vean que es mucho más fácil memorizarla que memorizar cada una de estas razones, estas fracciones que nos representan la definición de cada una de las razones trigonométricas. Bueno, pero yo les dije que el seno, el coseno y la tangente cobran sentido cuando se hacen en función de un ángulo. Entonces, bueno, acá abajito les tengo el espacio para calcular el seno, el coseno y la tangente para cada uno de los ángulos de este triángulo que les puse por acá. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a iniciar con el seno de alfa. Entonces, ¿qué era el seno de alfa? Bueno, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos ubicamos entonces en alfa. Y el cateto opuesto a alfa es el cateto A. Y lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que dijimos que la hipotenusa siempre en este caso va a ser C. Entonces, la fracción que se me va a formar va a ser A entre C. Vamos a hacer ahora el coseno de alfa. Entonces, el coseno, vean que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, otra vez nos ubicamos en alfa, ubicamos el cateto adyacente, el que está a la par. Entonces, el que está a la par es B y la hipotenusa, que ya habíamos dicho que en este caso es C. Entonces, la fracción que se nos forma corresponde a B sobre C. Y vamos a calcular la tangente también de alfa. Entonces vean que tangente es la razón del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, una vez más, me ubico en alfa, el cateto opuesto, que es el que está al frente, es A, el cateto adyacente, que es el que está a la par, es B. Entonces, la fracción que se nos va a formar será A sobre B. Y entonces venimos y lo anotamos por acá. A sobre B. Muy bien. Y hagamos entonces exactamente lo mismo, pero ahora para el ángulo beta, para poderlo haber calculado para ambos ángulos agudos del triángulo que pues teníamos acá desde el inicio. Entonces, va de nuevo. Seno de beta. ¿Qué es el seno? El seno dijimos que es la relación entre cateto opuesto y la hipotenusa, pero ahora me voy a ubicar en beta. Entonces, el cateto opuesto a beta es el que está al frente. En este caso va a ser B, el lado B. Y la hipotenusa, pues sigue siendo la misma. En este caso va a ser C. Entonces, el seno de beta va a ser la fracción que se forma B sobre C. Entonces, vamos a escribirlo por acá. B sobre C. Vamos a ir a hacer ahora el coseno de beta. El coseno de beta es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces me vuelvo a ubicar en beta. Cateto adyacente es el que está a la par. Entonces en este caso el cateto adyacente es A. Y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces el coseno de beta va a ser la fracción conformada por A sobre C. Entonces venimos y lo anotamos acá. A sobre C. Y para finalizar, la tangente de beta va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces me vuelvo a ubicar en beta. El cateto opuesto dijimos que es B. El cateto adyacente es A. Entonces la fracción que se nos va a conformar será B sobre A. Y entonces venimos aquí y anotamos B sobre A. Y bueno, vean que ya ahí tenemos las tres razones trigonométricas para cada uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo que teníamos desde el inicio. Y bueno, aquí me voy a detener un momento porque es importante que analicemos lo que llevamos y que recordemos que cuando estamos trabajando con triángulos, cualquier triángulo que sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo corresponde a 180 grados. Y bueno, este pues obviamente no va a ser la excepción. Lo único, la particularidad que tienen estos triángulos es que tienen un ángulo recto.
¿verdad? Por eso es que lo llamamos triángulo rectángulo. Entonces, como él tiene ese ángulo recto, ya ahí hay 90 grados. Para que sumen los 180 grados entre los tres ángulos de este triángulo, quiere decir que los ángulos agudos van a sumar entre ellos dos 90 grados. Y entonces recordemos que los ángulos que entre sí suman 90 grados se llaman ángulos complementarios. Esta palabra es bastante importante en las razones trigonométricas, porque bueno, vean lo que sucedió cuando calculamos el seno, el coseno de alfa y de beta. Cuando nosotros hicimos el seno de alfa, nos dio A sobre C, que vean que es justamente lo mismo que cuando calculamos el coseno de beta, ¿sí? Y pues al revés funciona igual. Si nos ponemos a analizar, el coseno de alfa nos dio exactamente lo mismo que el seno de beta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos frente a ángulos complementarios, el seno de un ángulo va a ser exactamente igual al coseno de su complemento. Y eso se va a cumplir en todos los triángulos rectángulos. Bueno, y ahora antes de pasar a los ejemplos, vean que ya vimos las razones trigonométricas principales. Vamos a ver las razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué quiere decir recíproca? Bueno, es como el número recíproco, como el contrario. Y entonces, bueno, por acá abajo yo ya se las tengo. Entonces vean qué interesante. Para cada una de las razones trigonométricas hay una recíproca. Entonces, si estamos hablando de seno, la razón trigonométrica recíproca de seno es la cosecante. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, voy a acercarme para que lo podamos realizar. Entonces, bueno, yo les puse aquí, por ejemplo, que el seno de alfa es A sobre C. Esto lo tomé como los ejemplos particulares que acabamos de hacer en la partecita de arriba de la pizarra. Entonces, si nosotros tenemos que el seno de alfa es A entre C, cuando vamos a ir a calcular la cosecante de alfa, lo que yo voy a ir a hacer es a calcular el recíproco de esta fracción que tuvimos como resultado. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la cosecante de alfa. Este simbolito que tenemos aquí es un símbolo del lenguaje matemático. Es una flecha doble hacia la derecha. Eso significa entonces, implica. Entonces, cuando ustedes lo vean, ya pueden leerlo como lenguaje matemático dependiendo del contexto. Ya sabemos que se puede leer como entonces o como implica. Ahora, entonces volviendo a donde estábamos. Si el seno de alfa es A sobre C, entonces la cosecante de alfa, vean que cosecante se representa con CSC, ¿verdad? Va a ser la recíproca de esta fracción. ¿Cómo hago la recíproca? Bueno, diciéndolo de manera informal, es darle vuelta a la fracción. Lo que está en el denominador va a pasar a ser el numerador. Y lo que era el numerador va a pasar a ser el denominador. O sea, la cosecante de alfa nos va a dar C sobre A. Bueno, y es que esto es una doble implicación. ¿Qué quiere decir eso? Que para allá también funciona, porque si más bien yo lo que tengo es la cosecante del ángulo, entonces puedo hacer el mismo trabajo. Calculo la recíproca y entonces voy a tener el seno. Y bueno, entonces ya vimos que funciona en ambas direcciones. Entonces este implica, esta flechilla que teníamos aquí, vean que se lo puse también en el título donde pusimos que seno es la recíproca de cosecante, porque también puedo decir que cosecante es la recíproca de seno, ¿verdad? Entonces, este simbolito se nos transforma en una doble implicación. Y ahora se va a leer como un sí, solo sí. Y eso quiere decir que me puedo devolver. Puedo ir de la izquierda a la derecha, puedo ir de la derecha a la izquierda sin ningún problema. Vamos al coseno. La recíproca del coseno es la secante y funciona exactamente igual. Yo les puse el ejemplo de que el coseno de beta fuera A sobre C. Entonces, si el coseno de beta es A sobre C, entonces la secante de beta debo calcular la recíproca
de esta fracción. O sea, como dijimos de manera informal, le doy vuelta. Y donde le damos vuelta, nos va a quedar C sobre A. Y bueno, lo mismo que hablamos, es una doble implicación. Y si necesito devolverme, si tengo más bien la secante del ángulo, también puedo aplicar el recíproco y encuentro el coseno. Y la última de las razones trigonométricas recíprocas es la cotangente. La cotangente quizás es la palabra más familiar porque se parece mucho a tangente y precisamente es la recíproca de la tangente. Entonces yo les pongo por acá el ejemplo de que la tangente de alfa sea A entre B. Entonces la cotangente de alfa, vuelvo a calcular el recíproco de A entre B, ya sabemos que es invertir la fracción, entonces nos va a quedar B sobre A. Y una vez más decimos que es una doble implicación y que si tengo la cotangente de alfa, para devolverme a la tangente simplemente aplico la recíproca de la fracción. Muy bien, entonces hasta ahora ya vimos las razones trigonométricas recíprocas y también ya vimos las razones trigonométricas principales. Vean que por acá a la derecha pues tengo el espacio para hacer dos ejemplos, que me parece que con dos ejemplos pues va a ser suficiente para que entendamos la materia y nos quede claro la forma en que se van a aplicar estas razones trigonométricas. Hay dos ejemplos que quiero hacer, que uno es donde vamos a saber calcular la medida de un lado y otro va a ser donde vamos a aprender a calcular la medida de un ángulo. Es lo más común. Claro está, utilizando las razones trigonométricas. Entonces, una vez más voy a acercarme y vamos a empezar resolviendo el primer ejemplo. Acá solamente les dibujé el triángulo y bueno, voy a ponerles unas medidas para que podamos hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que este cateto es el que les voy a pedir que averigüemos. Les digo que este ángulo mide 60 grados y que este cateto de abajo mide 200 centímetros. Muy bien. Y entonces, bueno, aquí me había faltado indicarles, sin embargo, necesitamos trabajar con triángulos rectángulos, entonces ambos triángulos de los ejemplos van a ser triángulos rectángulos. Entonces, bueno, cuando vamos a ir a resolver un problema, yo utilizo la palabra que aprendimos, para algo la aprendimos, para tenerla a mano y que nos ayude a saber cuál razón trigonométrica es la que más se me adapta en mi problema. Entonces voy a escribirla. Recordemos otra vez que es con dos H's intercaladas, SOHCAHTOA. Para poder utilizar esta palabra, necesitamos analizar el triángulo con el que estamos trabajando, con qué es lo que me piden y qué datos son los que me están facilitando para realizar el problema. Entonces, bueno, tenemos un ángulo, que en este caso es el ángulo 60. Claramente voy a tener que trabajar con una razón trigonométrica que corresponda a ese ángulo. Ahora, ¿cuál razón trigonométrica es la que me sirve? Bueno, veamos que lo que tengo es el cateto adyacente. Me están dando la medida del cateto adyacente y me están pidiendo la medida del cateto opuesto. O sea, solo me están hablando de catetos. En este caso, la hipotenusa no tiene ningún sentido en el problema. Ni me dan la medida, ni me la están preguntando. Entonces, al no verse implicada la hipotenusa, lo que va a pasar es que no me sirve ni el seno, ni me sirve el coseno, porque acuérdense que el seno utilizaba la hipotenusa, el coseno también utilizaba la hipotenusa. Entonces, con el único que me quedo es con la tangente. Tengo que ir a calcular la tangente. La tangente de 60, que es el ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces, la tangente de 60. Tangente, recordemos con la ayuda de la palabra, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, donde ubico el cateto opuesto a 60 grados, vean que es el que nos nombraron con la letra X, o sea, el que andamos buscando. Y el cateto adyacente a 60 es el que vale 200. Entonces, la razón que se nos va a formar, la fracción que vamos a construir, va a ser X sobre 200. Y ya en este momento
lo que nos queda es una ecuación lineal. Debemos despejar para poder encontrar el valor de la variable. Pero vean que es un despeje simple. El 200 está dividiendo. Entonces, simplemente como lo necesito cambiar de lado en la igualdad, pues del lado izquierdo va a venir a multiplicar a la tangente de 60. Y ya así como está esto, bueno, vean que ya la X está despejada. Entonces simplemente lo puedo meter en la calculadora. Cuando lo vamos a meter en la calculadora, es importante que la calculadora esté en grados, porque vean que estamos trabajando con grados. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Bueno, cualquiera de las calculadoras científicas lo va a mostrar en la pantalla. Deben tener una D de dedo, pequeñita ahí en la partecita de arriba de la pantalla. Esa D es de degree. Degree es la traducción de grados en inglés, por eso necesitamos que la calculadora tenga esa D ahí activa. Entonces, bueno, vamos a escribir 200 por la tangente de 60 en la calculadora. Y eso nos da 346,41. Con 2 decimales por ahora es suficiente. Y entonces ya encontramos el valor de X y quiere decir que el cateto de acá mide 346,41 centímetros. Bueno, vamos a pasar abajo y vamos a hacer otro ejemplo. Una vez más, estamos frente a un triángulo rectángulo. Voy a ponerles unas medidas. Por acá, este cateto va a medir 5. La hipotenusa va a medir 24 centímetros. Y les voy a pedir que me calculen este ángulo que vamos a nombrar zeta. Zeta es otra letra del alfabeto griego, es muy común utilizarla. Entonces voy a ponerla por acá para que nos familiaricemos con ella. Entonces, el inicio es prácticamente el mismo. Vamos a escribir SOHCAHTOA para ver con cuál razón trigonométrica es que me sirve resolver el problema. Entonces escribimos acá la palabra y analizamos el triángulo. Voy a trabajar con el ángulo zeta, que es el que me están pidiendo, dicho sea de paso. ¿Qué tengo? Bueno, con respecto a zeta tengo el cateto opuesto, porque vean que es el que está al frente de zeta. Tengo también la hipotenusa. Lo que no tengo es el cateto adyacente. Vean que ni me lo están pidiendo ni me están dando la medida. Entonces, debo ir a descartar las razones que utilizaban al cateto adyacente. ¿Quiénes son? El coseno, vean que utilizaba el cateto adyacente. La tangente utilizaba el cateto adyacente. Entonces, ¿con quién me quedé? Con el seno. El seno del ángulo que tengo, que en este caso es el ángulo zeta. Entonces vamos a escribir el seno de zeta va a ser, y entonces seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y bueno, ya dijimos que el cateto opuesto es 5 entre 24. O sea, es la fracción que se nos forma de 5 sobre 24. Bueno, y vean qué interesante. Aquí parece que ya está prácticamente despejada, porque la variable es zeta y el seno de zeta ya está despejado. En este caso no tuvimos que despejarlo. Claro, la variable está dentro del seno. Y entonces, ¿cómo hago yo para encontrar el valor de ese ángulo que está ahí adentro? Bueno, y es que vamos entonces a utilizar la función inversa de la razón trigonométrica. La función inversa es otra cosa totalmente diferente que la razón recíproca. No tienen nada que ver. La razón recíproca era aquello de que, como habíamos dicho, darle vuelta a la fracción, ¿verdad? La función inversa es como cuando yo digo la operación inversa, como cuando nos acostumbramos a decir en una ecuación que si está dividiendo pasa a multiplicar, que si está sumando pasa a restar. Entonces, ¿cuál es la función inversa del seno? Bueno, la función inversa del seno es el arco seno. Vean qué fácil. Es solo ponerle el prefijo arco a la razón trigonométrica. Si hubiésemos estado trabajando con coseno, arco coseno. Si hubiésemos estado trabajando con tangente, arco tangente. Y bueno, se puede escribir perfectamente como
arcsen. Vean que es como la abreviatura. Yo puedo decir el arcsen y bueno, adentro tendríamos que meter la fracción que tenemos ahí, que en este caso es 5 entre 24. Otra forma de escribirlo es seno elevado a la menos 1. Este menos 1 es lo que nos dice que es la función inversa. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. Sin embargo, ambas se leen el arcoseno de 5 sobre 24. En la calculadora es muy sencillo porque está la función inversa. Es simplemente utilizar la tecla Shift. Entonces, donde ustedes apretan la tecla Shift seguido de la tecla del seno, vean que les aparece justamente esto, sen a la menos 1. Y ya ahí adentro, entonces ya escribimos 5 sobre 24 y estamos haciendo justamente lo que dijimos que se llama el arcoseno de 5 sobre 24, que es la función inversa, que nos permite encontrar el valor de zeta. Y entonces otra vez, asegurándonos tener la calculadora en grados, donde calculamos eso, nos va a dar 12,02. Entonces quiere decir que el valor de zeta es 12,02 grados. Entonces vean qué interesante. En el ejemplo 1 calculamos lados. En los lados es simplemente meter la razón trigonométrica en la calculadora con el despeje respectivo. En el caso de que estemos calculando ángulos, necesitamos la función inversa. La función inversa siempre va a ser en la calculadora con la tecla Shift y la razón que estemos calculando. Shift sen para hacer arco seno. Shift cos para hacer arco coseno y Shift tan para hacer arco tangente. Y depende de la razón con la que estemos trabajando. Y bueno, ya vean que ya vimos pues todo, ¿verdad? Las razones trigonométricas, las razones trigonométricas recíprocas y los ejemplos respectivos de la aplicación de cada uno de estos conceptos que conocimos. Espero que todo haya quedado muy claro, que puedan aplicar todo esto en sus clases y les deseo el mayor de los éxitos en el curso. Espero nos veamos luego. Saludos.